El Señor nos ha venido hablando acerca de la misión que Dios nos ha dejado sobre esta tierra. Indudablemente tenemos propósitos específicos y el primero de ellos es darle el lugar que Dios se merece en cada una de nuestras vidas, porque la gloria y la honra son para Él. Así como dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció poniéndome en el ministerio. Porque ¿de qué tenemos de qué gloriarnos? Si es para salvación, lo único que yo puse para mi salvación fue mi pecado. Si es para nuestro ministerio, lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, porque es el que obra en nosotros y la gloria siempre es para Él. Pero también nos dejó propósitos específicos como el de llenar la tierra de su precioso evangelio. Dios lo estableció de esa manera, que fuéramos nosotros, los que hemos creído en Él, que fuésemos y llevásemos el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios hubiera podido establecer que fuera las piedras quien hablaran, que algún ángel en lo alto del cielo viniera y le hablara el evangelio a toda criatura, pero Dios no lo estableció de esa manera. Dios nos ha dado ese privilegio, nos ha encomendado el precioso evangelio a cada uno de aquellos que hemos creído. Así como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Que ahí está el poder de Dios para cada uno de nuestros ministerios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también Pedro nos dice, mas vosotros sois linaje escogido de la familia de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un firme propósito. Y ahí viene el para. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, indudablemente, Dios nos ha dado un propósito en cada una de nuestras vidas. Y nos ha llevado en cuanto a evaluar en la vida de Pedro y de Juan y los discípulos, el comienzo de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, la forma que Dios preparó a estos varones, la forma que el Señor Jesucristo obró en sus vidas. Y pensaba especialmente en Lucas. Dicen Hechos de los Apóstoles que en la primera carta a Teófilo le habló de las cosas que hizo el Señor desde el comienzo de su ministerio, desde su bautismo hasta el momento de la ascensión. Y después, Hechos de los Apóstoles, a continuación de Lucas, escrito por Lucas mismo, dice, y después nos narra el comienzo del ministerio. Ya varones preparados, varones que habían andado aproximadamente 3 años con el Señor en su ministerio, habían aprendido de Él, habían visto su poder, cuán gran poder vieron ellos en el Señor Jesucristo. Habían visto su divinidad en el momento de la transfiguración, veíamos cómo vieron resplandecer su rostro, sus ropas, su santidad, su divinidad, cuando Pedro cayó postrado a los pies del Señor. Y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció quién es el Señor Jesucristo y quién era Él. Algo parecido al tema de Salmo 8. Ver la grandeza de Dios y ver quiénes somos nosotros y quién es el hombre para que tengas de Él memoria y el Hijo del Hombre para que le visites. También pudieron ver su autoridad. Porque indudablemente en el nombre del Señor Jesucristo hacían ellos milagros. También pudieron ver la soberanía del Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y vemos que el propósito, uno de los propósitos fundamentales, no es solamente que llevemos el evangelio, sino de que también seamos hechos a la imagen de mi Señor Jesucristo. De que podamos conocerle,
de que podamos seguir el ejemplo de los discípulos, de los apóstoles que anduvieron con Él, que estuvieron en su ministerio, cerca, unidos a Él. Y de la misma manera, qué maravilloso poder ver lo que Dios nos tiene para cada uno de nosotros en cada uno de los evangelios. El ministerio de mi Señor, poder seguir sus pasos, poder seguir su ejemplo. Recordemos que eso es lo que nos dice Pedro, que Él es nuestro ejemplo y que nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro. Pero ¿cómo podemos ser ejemplo de aquel que no le conocemos? ¿Cómo podemos seguir ejemplo de aquel que no le obedecemos? Debemos alimentarnos con su preciosa palabra. Debemos tomar determinaciones firmes en nuestras vidas. Dice Colosenses que el Señor Jesucristo es el Dios, es la imagen del Dios invisible. Y nosotros fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. Y en 2 de Corintios dice que nosotros somos transformados de gloria a gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces Él es la imagen de Dios y nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo. Pero esa imagen, ¿a qué se refiere? ¿A algo físico, algo material? ¿A nuestros cuerpos? Indudablemente se refiere al carácter de mi Señor Jesucristo. Y en ello es que debemos trabajar en nuestras vidas, en ese precioso carácter. Y pensando ahora en ese ejemplo de oración que fue mi Señor Jesucristo para sus apóstoles. ¿De dónde aprendieron Pedro y Juan y cada uno de los apóstoles, de sus discípulos, a orar? El Señor les dio ejemplo. El Señor les enseñó. El Señor pasaba toda la noche orando. Ellos pudieron aprender de Él la dependencia total de nuestro Dios. También pudieron aprender de Él su humildad. También pudieron aprender de Él su entrega. Cantábamos ahora de la entrega, del amor del Señor Jesucristo. Y gloria a mi Señor porque estuvo dispuesto a dar su propia vida por amor a cada uno de nosotros. Porque era yo quien merecía morir en la cruz. Y gloria a mi Señor porque Él murió en mi lugar. Y si hoy tenemos la esperanza de vida eterna, es por su amor, es por su misericordia. Si hoy tenemos el gozo de habérsenos confiado el Evangelio, es porque Él murió por su entrega, por su sacrificio, por su amor a cada uno de nosotros. Y pensando en su obediencia. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su paciencia. El Señor Jesucristo fue grandemente paciente. Pensamos ahora en cuando nos ofenden, cuando nos sentimos humillados y contestamos con agresividad. Y qué bueno podamos evaluar en nuestras vidas. El Señor nos manda que estemos dispuestos a sufrir el oprobio. Aun cuando nos sintamos ofendidos, humillados, debemos estar dispuestos a soportarlo, a seguir ese ejemplo precioso, ese carácter de mi Señor Jesucristo, el que formó en sus apóstoles. Y vamos a pensar en esta noche en tres valores que fueron del círculo más íntimo del Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron? Pedro, Juan y Jacobo. Vamos a Marcos capítulo 1. Versículo 16. El llamado que él le hace a sus apóstoles primeramente fue ¿a qué? A que le siguieran. A Mateo le
le vio allí sentado y le llamó. Y dice la escritura que Pedro en ese mismo instante se levantó y le siguió. Pensando en Isaías, la respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Si nos dijeran que tenemos que partir de esta ciudad para otra ciudad o aún más allá a una tribu indígena, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Como Isaías? Pero muchas veces nosotros nos jactamos de que somos siervos del Señor. Y qué fácil es servir al Señor en medio de nuestra comodidad. Es muy fácil. Pero ¿cuál sería mi respuesta? ¿Qué tanto sacrificio y qué tanta entrega realmente hay en mi corazón para decirle a mi Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Colocó alguna disculpa, Pablo? Simplemente dijo, ¿qué quieres que yo haga? Luego de haber hecho una pregunta antes, y la pregunta de Pablo fue, ¿quién eres, Señor? Y en esas dos preguntas está todo nuestro propósito. Primero, ¿quién eres, Señor? Conocerle. Sus apóstoles, Pedro y Juan, primero se enfocaron en conocerle, en comprender la forma que él enseñaba, la forma que él amaba a su pueblo, la forma que él ministraba. Mire que el Señor, su enfoque no fue a las multitudes, aunque él enseñó a las multitudes, pero su enfoque fue el grupo pequeño, los apóstoles, los discípulos. Y ese es el modelo bíblico. Si vemos, Pablo se enfocó en Timoteo, en Tito, en Silvano. Y es que ese debería ser nuestro propósito. Claro, el Señor me mandó el principal propósito es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Pero ello no queda ahí. Ello que continúa después diciendo, enseñándoles qué. Y ese debería ser el propósito de nuestras vidas. Que así como Dios me ha dado, que así como varones ocuparon tiempo, recursos para enseñarme a mí, de la misma manera lo que yo voy aprendiendo, lo voy reproduciendo en un Timoteo, así como fue Pablo para Timoteo, su amado hijo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí viene el propósito. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean también idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué pasa con el conocimiento que Dios me ha dado si yo no lo estoy transmitiendo? Si yo no estoy siguiendo el ejemplo, el modelo bíblico. Que cada uno de nosotros tuviera al menos un Timoteo en el cual pudiéramos invertir en él, invertir recursos, invertir el tiempo, formarlo a él. Cuánta multiplicación de varones, mujeres temerosas del Señor. Que lo que el Señor nos ha dado nos lo podamos reproducir. Pablo llegó al punto a decir de que Timoteo enseñaba así como él enseñaba. Porque Pablo enfocó su vida en enseñar a este varón. Y ese es el propósito del modelo bíblico. Estamos en Marcos capítulo 1 del versículo 16 nos va a narrar la historia del llamado de 4 pescadores, 4 hermanos.
no los cuatro que fueran hermanos. Bueno, el versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Descansando. Vemos en las escrituras que el Señor llama a hombres trabajadores, a hombres que le sirvan. Estos hombres estaban trabajando. Y si vemos en cada uno de los ejemplos de las escrituras, cada uno de ellos estaban trabajando. Entonces no pensemos que cuando yo salga jubilado es el tiempo de comenzar para trabajar, el trabajo para el Señor. Cuando yo termine mi carrera, cuando yo críe a mis hijos, aun cuando yo entierre a mis padres, entonces sí voy a enfocarme, voy a decirle al Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? Y si evaluamos, eso sería darle al Señor los últimos años de nuestras vidas. Cuando ya nuestras fuerzas están totalmente limitadas. Cuando ya nuestros cuerpos están comenzando, o más bien terminando de desgastarse, porque todo se acaba. Y nuestro cuerpo se va desgastando. Llega el punto donde ya los pulmones no sirven, el hígado, absolutamente todo, porque ya su ciclo se está terminando. Pero qué bueno que pudiéramos esforzarnos y darle a mi Señor lo mejor de mí. Versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Y venid en pos de mí es que el discípulo esté dispuesto a entregarse como se entregó Cristo, a sacrificarse como el Señor se sacrificó, a tener ese carácter, esa humildad, esa mansedumbre. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Versículo 19 viene la respuesta de ellos. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo se detuvieron orando para ver si era la voluntad de Dios que le siguiera o no? Dice al instante. No hubo nada que pensar. Al instante dejaron su trabajo y le siguieron. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Siguiendo el mismo ejemplo de Andrés y Pedro, ellos también estaban trabajando. Los cuatro eran pescadores, eran compañeros de trabajo. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y pensaba en estos detalles importantes que nos deja la escritura aquí. Y dejando a su padre Zebedeo al instante, le siguieron. ¿Qué pensaría Zebedeo de esa decisión de estos dos varones? ¿Será que Zebedeo estaba pensando en que esos dos varones fueran los que siguieran su legado? Que así como él tenía sus jornaleros, también estos hombres fueran los que le ayudaran. Pero ellos, cuando recibieron el llamado del Señor, dice, lo dejaron y se fueron con él. Hay un costo que pagar por seguir al Señor. Hay que estar dispuestos a sacrificarnos. Hay que estar dispuestos a entregar aún nuestras propias vidas, como lo vemos en la vida de los apóstoles en el comienzo de la iglesia, porque indudablemente, así como él sufrió, nosotros también vamos a sufrir persecución. Pero lo más importante es que estemos en él,
que haya en nosotros una plena convicción de lo que Dios nos llamó a hacer y del propósito mío como cristiano. ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo yo para Él? Si yo estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me llamó, que yo esté dispuesto a obedecerle, porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y esa palabra siervo es la palabra esclavo. Y un esclavo no tenía absolutamente ningún derecho. El único derecho que tenía era obedecer. Vamos a Lucas, capítulo 18. El contexto nos habla de el joven rico, cuando el Señor le llama a que le siga. Y dice la escritura que este hombre dio la vuelta y se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Y viene el versículo 28. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. He aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Cuando un escriba le dijo al Señor que le seguiría donde quiera que fuera, la respuesta de él fue: las zorras tienen guarida. Las aves tienen, los pajaritos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y nos lleva a evaluar en cuanto a el dinero, como este hombre se fue triste, y nosotros ahora que aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, ¿qué tanto estoy dispuesto a dejarlo todo? A decirle: Señor, aquí estoy, guíanos, enséñanos. Este es el modelo bíblico. Esto es lo que estos hombres tuvieron en su corazón, la disposición de estos apóstoles. Y en ellos se cumple lo que dice Juan capítulo 15. Dice que aquel que está limpio será limpiado para que lleve más fruto. Y para que ese fruto permanezca. Porque han permanecido en la vid. Han permanecido en su amor. Y viene el versículo 29 y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hay una esperanza, hay un premio, porque Él premia, porque Él recompensa a los que le buscan, dice Hebreos 6. Versículo 30 dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso es lo que nos debe quebrantar a cada uno de nosotros. Porque el amor de Cristo nos obliga, que el amor de Cristo nos constriñe y nos lleva a pensar en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, lo que a Él le costó. ¿Y por qué no dedicar nuestras vidas para el Señor? Claro, no todos fuimos llamados a servir al Señor de tiempo completo. Cada uno en el llamado que Dios le ha hecho en su ministerio. Pero que podamos hacerlo con temor y temblor, con gozo, con verdadero esfuerzo. Dice tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Se necesita decisión, se necesita disciplina, se necesita devoción, se necesita total convicción. Yo admiro a aquellos varones que lo dejan todo
y vienen de tan lejos, de otros países. ¿Saben? Mi hermano Byron, ahora ver, mi hermana Liz, ver partir a su padre y cuánto deseamos nosotros estar con ellos en los últimos tiempos. Ahora mi hermano con su padre enfermo, con su hijo, circunstancias. Pero una decisión de esas no la toma uno si no hay una plena convicción, si no hay una seguridad de, como dice Pablo, porque yo sé en quién he creído y es poderoso para salvarme. Que haya esa convicción, que ese precioso evangelio sea encarnado en nuestros corazones, que sea parte de nuestras vidas y que podamos hacerlo por amor a mi Señor. Hacerlo porque realmente le amamos, porque de corazón sincero quiero entregarme. Quiero ser un hombre fiel, un hombre manso y humilde delante de Él, indudablemente para la gloria del Señor. En Corintios, Pablo nos insta a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre. Porque si nosotros no crecemos, no va a haber ministerio, compromiso, fruto. Es necesario crecer. Dice Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué hizo con todas esas cosas? Todo lo que era de niño, lo dejó, porque ya es tiempo de crecer. Llegó la juventud, llegó la madurez y es tiempo de decir al Señor, perdónanos, guíanos, enséñanos. Nos queremos levantar como una iglesia santa, como una iglesia que estamos en el mismo sentir de Cristo y queremos glorificar el santo nombre de Dios y queremos servirle con temor y temblor, con amor. También Colosenses nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque el Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Aquel que lo entregó todo. Aquel maravilloso Señor que podemos ver en los evangelios y podemos aprender de Él y poder ver su entrega, ver su testimonio, su vida. Porque si no demandamos tiempo para conocerle, si no demandamos tiempo para pasar con Él en una intimidad, en oración, en la lectura de su preciosa palabra, ¿cómo puedo yo obedecer a aquel a quien no conozco en mi intimidad? No va a haber esa plena convicción. Cuando ya ese precioso evangelio, esa palabra de Dios se convierte en ese deleite en mi vida, entonces voy a conocerle y como consecuencia de ello voy a obedecerle. Voy a tener un corazón dispuesto, así como Pedro, Juan y Jacobo. Mire lo que el Señor se enfocó en ellos. Ellos eran el círculo más cercano del Señor. Juan y Jacobo, hermanos. Pero vemos la unidad en el ministerio de Pedro y Juan en Hechos de los Apóstoles. Vemos en el primer discurso Pedro y Juan. Pedro y Juan subían en el tiempo de la oración. Pedro y Juan en el ministerio. Ellos se volvieron unidos como hermanos, a pesar de que no eran hermanos, porque los hermanos eran Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Pero ellos eran compañeros de trabajo. Se conocían antes de conocer al Señor, como muchos de ustedes. Yo escucho que muchos trabajaron en el comercio, que se conocían desde antes. Y ahora qué gozo poder servir al Señor juntos. Estos varones se conocieron antes de conocer a Cristo. Compartieron su trabajo y ahora compartieron el gozo más maravilloso, servir a Cristo. Pero que lo podamos hacer de corazón, como para el Señor, que podamos estar dispuestos a decirle al Señor, heme aquí,
¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, si el amor de Cristo no es mi motivación, si no demando el tiempo de mi vida para conocerle, para entender el propósito de Él para mi vida, no va a haber esa plena convicción. Necesitamos ser disciplinados, necesitamos tomar decisiones firmes en nuestras vidas. Necesitamos dejar las excusas. Decía un hermano, hay pecados que no son necesidad de orar. Hay circunstancias en nuestras vidas que no son necesidad de orar. Simplemente son. Eso no es un proceso en mi vida. Eso es un proceso que debo decir, Señor, perdóname porque hasta aquí venía haciendo esto, pero aquí en adelante esto tiene que cambiar. Y entonces cuando yo voy a ser hecho a la imagen de mi Señor, voy a conocerle, voy a estar en su intimidad y voy a decir a mi Señor Jesucristo, yo quiero estar donde tú estás. Estos discípulos estuvieron donde Él estuvo. Estos discípulos realmente lo dejaron todo por amor a su Señor. Si yo no estoy dispuesto a dejar a mi familia, a dejar los bienes terrenales, a poner mi mirada en el reino de Dios, en su justicia, no va a haber en mí un verdadero ministerio. Un ministerio donde Dios sea glorificado, un ministerio donde mi familia sea bendecida, donde podamos hacer la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tus misericordias, gracias por tu preciosa palabra, gracias porque tú nos muestras ese carácter precioso de mi Señor Jesucristo. Gracias por su humildad, por su mansedumbre. Enséñanos, Padre Santo, a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo, que podamos deleitarnos en estos milagros del Señor y ver cómo Él enseñaba, cómo Él amaba a sus discípulos, la forma de servicio, mi Señor, cómo Él lavaba los pies. Gracias, Padre, porque todo lo que tú haces, lo haces perfecto. Gracias porque nos has dejado tu precioso Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos quebranta, que nos recuerda tu preciosa palabra, que en Él tenemos la fuerza, en Él tenemos el poder. Gracias, Padre Santo, porque nos has bendecido con el precioso privilegio de llevar el Evangelio a las naciones. Guíanos, Padre misericordioso, a no perder de vista ese propósito en nuestras vidas. El propósito de glorificar tu santo nombre, el propósito de hablar de Cristo, el propósito de ser hechos a la imagen de tu precioso Hijo, mi Señor Jesucristo. Que día a día nuestra mente sea transformada, que día a día estemos menos aferrados a este mundo, a los bienes, a nuestras familias, a nuestras posesiones, sino que, Padre, podamos estar dispuestos a entregar, a despojarnos, a dejarlo, a sacrificarnos, mi Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe. Gracias por este tiempo, por tu misericordia, y te rogamos, Padre Santo, que nos guíes en nuestro regreso a nuestros hogares, que nos guardes, Padre, sabiendo que tú eres bueno, que hemos podido disfrutar de un día más de tu misericordia, porque tú eres bueno en gran manera y descansamos en tus promesas. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén.